Estimados estudiantes, en el siguiente video vamos a resolver ejercicios sobre el tema de regla de la cadena, interpretación geométrica. Veamos el siguiente ejercicio. Dice sea k de x, una función igual al logaritmo natural de 2x más g de x menos e elevado a la 2 por f de x, donde f y g son funciones cuyas gráficas se muestran. Determine la derivada de k en 6. Entonces, estimados estudiantes, nos están pidiendo determinar la derivada de la función k en 6. Para esto, entonces lo primero que hay que hacer es derivar a la función k. Entonces vamos a copiar a ver aquí a la función k, la regla de correspondencia de la función k es logaritmo natural de 2x más g de x y menos e elevado a la 2 por f de x. Entonces vamos allá a la derivada de la función k, entonces lo ponemos ahí, derivada de k es igual, como acá tengo una resta de dos funciones, recuerda que hay una técnica que podemos usar en el caso de tener, de querer derivar la resta de dos funciones, ¿no? Recuerda que si tú quieres derivar la suma o la resta de dos funciones, quieres derivar eso, entonces va a ser igual a la derivada de cada uno, derivada de f menos derivada de g, ¿no? Muy bien, entonces recordando la técnica, ¿no? Recordando esta técnica podemos derivar. Muy bien, entonces quedaría chicos de la siguiente manera. Sería la derivada del logaritmo de 2x más g de x, la derivada de toda esa función menos la derivada de e a la 2 por f de x. Muy bien, aplicando la técnica, ¿no?, que les acabo de indicar. Muy bien, la derivada se distribuye a cada función nada más, ¿no?, en el caso de suma o resta. Muy bien, ahora hay que derivar cada término, ¿no? Entonces, sigamos derivando. Nos va a quedar que la derivada de la función k va a ser igual. ¿Cómo derivamos la función logaritmo? Utilizando la regla de la cadena. Recuerda que la derivada de la función logaritmo, utilizando la regla de la cadena, es igual a 1 sobre u por la derivada de u, ¿no? Esa es la regla de la cadena para la función logaritmo natural de u, ¿no? Muy bien, entonces aplicamos la fórmula, nos va a quedar 1 sobre u sería todo el paréntesis, entonces quedaría 1 sobre 2x más g de x. Y por la derivada de u, es decir, la derivada de todo el paréntesis, 2x más g de x, la derivada, ¿no? Ahí ponemos la notación de la derivada. Y continuamos menos. ¿Cómo se deriva la función exponencial utilizando la regla de la cadena, ¿no? En este caso tenemos que la regla de la cadena para la función exponencial es igual e a la u, la derivada de e a la u es e a la u por la derivada del exponente. Muy bien, recordando esa fórmula lo aplicamos aquí al problema y nos va a quedar que sería, recuerda que u sería todo el exponente, entonces quedaría e a la u, es decir, e a la 2 por f de x, y por la derivada del exponente, ¿no? O sea, derivada de 2 por f de x, ¿no? Ponemos la notación primero, ¿tá? Muy bien, entonces ya estamos casi por terminar la derivada de la función k. Lo que nos faltaría es derivar esto de acá, ¿no?, que quedó pendiente, y este de aquí, este término, la derivada de ambos, ¿no? Entonces,
Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la derivada de la función k será igual a 1 sobre 2x más g de x. Ahora derivamos esto que está aquí. Como es una suma también otra vez, ¿no? Aplicamos nuestra técnica. Cuando yo estoy frente a la suma o resta de dos funciones, la derivada se distribuye en cada uno. Entonces sería derivada de 2x, ¿no? Que sería 2, más la derivada de g de x. Como yo no sé cuál es la regla de correspondencia de la función g, entonces me va a quedar solamente g de x derivada. Lo dejo con la notación de la derivada nada más. Correcto, entonces sigamos, menos, esto se copia nada más, e a la 2 por f de x, y derivamos esto que está aquí, ¿no? Derivada de 2 por f de x, ¿no? Utilizando la técnica, ¿no? de una constante, la derivada de una constante por una función. Recuerden que esa técnica nos decía esto. Si yo tengo una constante que está multiplicando a una función y yo quiero derivar, entonces la constante sale de la derivada y simplemente queda la constante por la derivada de la función f. Entonces nos quedaría aquí, la constante sería 2 por derivada de f, ¿no? Lo dejamos en notación ya que no sabemos cuál es la regla de correspondencia de la función f. Así quedaría, ¿no? 2 por derivada de f. Muy bien, ahora sí ya hemos terminado de derivar a la función k. Toda esa expresión que queda en la última línea es la derivada de la función k, ¿no? Porque no sabemos a qué es igual g' de x, no sabemos, ¿no? Solo lo dejamos en notación. Igualmente con f' de x, la derivada de f de x, ¿no? Muy bien, entonces ahora recuerden que nos están pidiendo determinar la derivada de k en 6. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? el valor de x igual a 6 en toda esta derivada, ¿no? A ver, vamos a reemplazarlo y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces derivada de k en 6 será igual, donde vea x lo reemplazo por el número 6. Sería 1 sobre 2 por 6, ¿no? Más g de 6. Estoy reemplazando nada más. Donde vea el valor de x, lo reemplazo por el número 6. Sería 2 más la derivada de g en 6 menos e elevado a la 2 por f de 6. Y 2 por la derivada de f en 6. Así estaría quedando, reemplazando el valor de x igual a 6 en la derivada, ¿no? La derivada de la función k. Así quedaría. Y ahora, para poder ya decir a qué es igual esa derivada de k en 6, necesito saber cuál es el valor de algunos términos que aparecen ahí en la expresión, ¿no? de la derivada de k. Lo voy a poner a un costado para que puedas identificar a qué valores me estoy refiriendo, ¿ya? Por ejemplo, acá, estudiantes, observo que necesito saber quién es la derivada de g en 6, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Quién es f de 6? También ese valor lo necesito conocer, f de 6. También la derivada de f en 6, ¿cuánto es? ¿A qué es igual? Y abajo g de 6 también, ¿no? ¿A qué es igual g de 6? ¿Ya? Son 4 valores que necesitamos conocer cuál es el valor, ¿no? ¿Cuál es su valor para poder reemplazar en esta expresión de la derivada de k en 6? Y esos valores, estudiantes, va a salir de la gráfica, ¿no? Por algo nos han dado la gráfica de la función f y la función g. Entonces, esos valores van a salir de la gráfica. Observa también que
no todos los valores son iguales. Mira, el primero y el tercero se refieren a derivadas, ¿no? Dice g' de 6, la derivada de g en 6. El tercer valor también se refiere a una derivada, la derivada de f en 6. Los otros dos no son derivadas, son valores funcionales, ¿no? Que lo vamos a sacar de la gráfica. Vamos con los valores funcionales, ¿ya? Miramos nuestra gráfica. Ahora vamos a calcular f de 6. ¿A qué es igual f de 6? A ver, vamos a ver nuestra gráfica, ¿ya? Si miramos, recuerda que me están hablando de la función f. Entonces, si te hablan de la función f, entonces solo mira la gráfica de la función f, ¿no? Que es la que está de color rojo. ¿Qué significa f de 6? Que ahí es la imagen de 6 bajo f. La imagen de 6, ¿no? Bajo f. A ver, x vale 6. Si x vale 6, entonces buscamos su imagen en la gráfica. En la gráfica de f sería este puntito. Este puntito tiene coordenada x igual a 6. Su imagen estaría en el eje Y, ¿no? Nos dirigimos al eje Y y nos damos cuenta que sería el número 7, ¿no? Entonces, f de 6 es igual a 7, ¿no? Así es, la imagen de 6 bajo f es igual a 7. Muy bien. El valor de f en 6 es igual a 7. No te olvides. De igual manera, vamos a calcular el otro valor funcional, ¿no? Es g de 6. Entonces, solo mira la gráfica que está de color negro, que es la gráfica de la función g. Me está pidiendo determinar g de 6, la imagen de 6, pero bajo g. El 6 está aquí, el punto de la gráfica que tiene abscisa x igual a 6 sería este. Ahora busco su imagen, simplemente voy al eje Y, ¿no? Me desplazo al eje Y y sería el número 4. Así es, entonces g de 6 es igual a 4. Muy bien, entonces ahora sí vamos allá a las derivadas, ¿no? La derivada de g en 6 dice, ¿no? A ver, ¿a qué es igual la derivada de g en 6? Tienes que recordar algo, la definición de la derivada. La derivada, desde el punto de vista geométrico, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función g en este caso, ¿ya? Entonces tú debes hallar, para hallar la derivada de g en 6, debes hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función g cuando x es igual a 6. Entonces aquí vas a tener que dibujar primero a la recta tangente como primer paso. A ver, busquemos al punto donde la recta tangente toca la gráfica de la función g. Busquemos el punto de tangencia. El gráfico de g, x igual a 6 está aquí, ¿no? Este es 6 en x. Este sería el punto donde debo dibujar a la recta tangente, en este punto. En este puntito, porque justo ahí nos están pidiendo, ¿no? Dice derivada de g en 6. Entonces debo dibujar a la recta tangente a la gráfica de la función g cuando x es igual a 6. Sería este punto. Entonces aquí dibujo la recta tangente. A ver, lo estoy dibujando de color azul. Ahí estoy haciendo un esbozo de mi recta tangente, ¿no? ¿Cómo se vería? Entonces ahí se observa que la recta tangente coincide con esta parte de la gráfica de G, ¿no? Con este segmento, coincide. Entonces ahora necesitas saber cuál es la pendiente, ¿no? La pendiente M, ¿a qué es igual? Eso es lo que debes calcular, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Entonces, como la recta tangente, la gráfica de la recta tangente coincide con este segmento, ¿no? Coincide, están superpuestos. Entonces, la pendiente de la recta tangente será igual a la pendiente de este tramo, ¿no? De este segmento de recta. Entonces, vamos a calcular la pendiente de este segmento.
¿ya? Para esto vamos a hacer uso de una fórmula, ¿no? No sé si recuerdas la fórmula que nos permite calcular la pendiente de una recta, ¿no? La fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, vamos a escoger dos puntos aquí de la gráfica. A ver, vamos a escoger a este punto que está acá. Es el 10,7. Es un punto abierto, pero lo puedes usar para calcular la pendiente, ¿no? 10,7 y el otro puntito puede ser el otro extremo, que es 2,1, ¿no? Deben ser dos puntos conocidos del segmento, ¿no? Entonces estoy escogiendo a 10,7 y el otro punto 2,1, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a indicar ahí quién sería el x1, el y1, para poder aplicar nuestra fórmula, ¿no? A ver, le voy a llamar a este x1 y al otro y1. Y al otro punto le llamo x2 y a su otra coordenada y2. Muy bien, le aplicamos la fórmula, a ver, una rayita de división. Sería y2, que según la notación que le he puesto sería 1 menos y1, que sería 7, ¿no? 7. Luego abajo restamos las x2 que le he asignado al número 2, x2, 2 menos x1, que sería 10, ¿no? Menos 10. Listo, entonces restamos, arriba nos va a quedar menos 6, ¿no? Y abajo nos queda menos 8, ¿no? Menos entre menos es más, mitad 3 y mitad 4. Entonces, respuesta, chicos, la derivada de g en 6 es igual a 3 cuartos, ¿no? Que es la pendiente de ese segmento, ¿no? De ese segmento que es parte de la gráfica de g, ¿no? ¿Qué vendría a ser la pendiente de la recta tangente, ¿no? Dado que la recta tangente acá está coincidiendo con ese segmento, ¿no? Está superpuesto, ¿no? Entonces ambos tienen la misma pendiente. Recuerda que la derivada es la pendiente de la recta tangente. No te olvides, ¿no? Y de manera similar vamos a calcular la derivada de f en 6, ¿no? De manera similar. Para esto, recuerda nuevamente la teoría, ¿no? Vas a poner ahí, la derivada de f en 6 es la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a dibujar a la recta tangente, ¿no? ¿En dónde? Recta tangente a la gráfica de la función f, cuando x es igual a 6. Entonces el punto de la gráfica donde x es igual a 6 sería este. Ahí dibujo mi recta tangente. Siempre empieza por ahí, dibujando a la recta tangente. Ahí está mi recta tangente. Entonces, ¿qué quiero de la recta tangente? El valor de la pendiente. ¿Cuánto es? Si observas, la recta tangente es una recta horizontal, ¿no? Es una recta horizontal. Debido a la forma de la gráfica en esa parte, ¿no? La recta tangente resulta una recta horizontal. Por lo tanto, su pendiente es igual a 0. Recuerda que toda recta horizontal tiene pendiente 0, ¿no? Dado que no tiene inclinación, ¿no? Así es, recordando la pendiente de una recta, ¿no? En el caso de una recta horizontal, no te olvides. Muy bien. Ahora, como ya tenemos todos los valores, ya podemos reemplazarlo en la expresión de la derivada de k en 6, ¿no? Y de esa manera ya tener la respuesta. A ver, vamos a reemplazar. ¿Qué va a quedar, chicos? A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces la derivada de k en 6 será igual, a ver, reemplacemos. Vamos resolviendo acá, 2 por 6 es 12 más g de 6 es 4, ¿no? G de 6 es 4. Eso ustedes lo hemos sacado de la gráfica. G de 6 es 4. Luego arriba por paréntesis 2 más la derivada de g en 6. Nos salió 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Menos e elevado a la 2 por f de 6. F de 6 es 7, ¿no? Así es. Y por
2 veces la derivada de f en 6. La derivada de f en 6 nos salió 0, ¿no? 0. Muy bien, ahora eso hay que operar nada más con la calculadora y esa sería la respuesta final, ¿no? Así es. A ver, vamos a resolver esa última expresión. Recuerden que algo multiplicado por 0 se va, ¿no? Esto ya se elimina. 2 por 0, 0, 0 por e a la 14, 0, ¿no? Todo el segundo término se va, debido a que está multiplicado por 0, ¿no? Entonces, aquí te va quedando que la derivada de k en 6 será igual 12 más 4 abajo queda 16, ¿no? Y acá sería 2 más 3 cuartos, ¿no? Hay que sumar 2 más 3 cuartos. Y 2 más 3 cuartos nos da 11 cuartos, ¿no? Entonces quedaría 11 cuartos arriba, ¿no? En el numerador, o por 11 cuartos nada más, ¿no? Ahí está. Y luego resolvemos esto, ¿no? Sería 11 cuartos, ¿no? Que multiplica 11 cuartos, perdón, 1 sobre 16 que multiplica a 11 cuartos, ¿no? Y eso nos va a salir 11 sobre 64. 11 sobre 64. Muy bien, ¿no? Entonces así nos estaría quedando la respuesta final, ¿no? Así es. Entonces no te olvides cómo estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a la respuesta, ¿no? La derivada de k en 6 es igual a 11 sobre 64. ¿No? Muy bien, entonces esa sería la respuesta del ejercicio, ¿no? Recuerda tener en cuenta todos los detalles al momento de resolver el ejercicio.